Hola, buenas noches. Hoy un nuevo live, una nueva oportunidad de conversar con un gran amigo y una gran leyenda y gloria del fútbol venezolano como lo es César Guacharaca Baena. Vamos a esperar unos minuticos para esta conversación con nuestro buen amigo César Baena. Amigo querido, ¿cómo está usted? Hola Tomás, un gusto, muchísimas gracias por tu invitación. No, por favor, guacha, sabes todo el cariño, la admiración y el respeto que te tengo y para mí es un placer de verdad volver a conversar contigo después de tanto tiempo. Cuéntanos, cuéntale a la afición en qué parte estás ahorita, qué es lo que estás haciendo. Pues yo estoy acá en Orlando, Florida, estoy trabajando con el Orlando City de primera división en la MLS y bueno, aquí estamos ya desde que llegó el profesor Oscar Pareja en diciembre. Anteriormente había estado trabajando en la Academia de Orlando City. Y bueno, cuando llega el profesor Oscar Pareja, pues me agregó a su staff de entrenadores y colaboradores para acompañarlo en esta temporada. ¿Cómo vas con el idioma? Estoy pedaleando, me cuesta, de verdad ¿Estás que pedaleando? sí, me defiendo, pero me cuesta. Y creo que el refrán ese de que el oro viejo no aprende a hablar como que está funcionando conmigo, pero me defiendo las palabras y cosas técnicas, pues me sé desenvolver, me sé desenvolver. Ah, eso es lo más importante, Bacho. Bueno, a comenzar a hablar, ya nos contaste un poquito de lo que estás haciendo actualmente, vamos a ir retomando y conversando muchas cosas de la historia de tu carrera. ¿Cuánto ha corrido, no, César, desde aquella incursión en el Central Mairense? Mucho tiempo, porque yo comencé a prácticamente como jugador, digamos que federado, porque en La Guaira no había una liga federada en Caracas, en Central Mairense, en el año 77, con 16 años. El equipo lo dirigía el profesor Manuel Plasencia, un gran amigo, un gran maestro, tengo mucho cariño y aprecio. Y bueno, ahí comencé hasta el 81 que me tocó, que me firmó el equipo ULA Mérida y bueno, ahí tuve 4 años extraordinarios. Como una vez me dijo Adrúbal Sánchez, me dijo que me tocó hacer como Oscar de León, actuó, llegó, actuó y triunfó. Entonces, Ah, esta no la sabía, ¿eh? sí, porque Esta de Memín no la sabía. sí, me dijo, actuó, llegó, llegó, actuó y triunfó, porque yo llegué en una época donde se jugaba, se podían jugar ocho extranjeros en cancha. Entonces, para un criollo jugar, pues había que Ay, embraguar. sí. Yo César, recuerdo, te quería preguntar, ¿cuánto le debe el fútbol venezolano a Plasencia, no? mucho, Yo a veces escucho de gente que bueno, que parece que está más allá del bien y el mal y que hablan no con el debido respeto que se le tiene que hablar sobre la carrera del profe Plasencia. ¿Cuántos jugadores han pasado por sus manos? ¿Cuántos equipos dirigió el profe? ¿Cuántas enseñanzas y anécdotas, ¿no? pues mira, Plasencia, cuando yo comencé a jugar en el 77, ya él tenía tiempo dirigiendo a nivel amateur. Él no dirigía profesional, era formador, era un formador donde la mayoría de los jugadores que pasaron por sus manos iban a los equipos profesionales. Él antes de ir a Central Mairense estaba en la Salle Cebucán, que recuerdo ahí, había muchos jugadores y la gran mayoría de sus jugadores eran de La Guaira. La cantera de él era de La Guaira. Todos éramos, el 11 titular, 8 7 jugadores éramos de La Guaira. Y bueno, sí, después tuve la grata sorpresa con Manuel, que cuando yo voy a Mérida a jugar profesional, este, él era entrenador también de la selección olímpica. Él era entrenador de la selección olímpica. Después
tengo la suerte de juntarme con él en el año 86, creo, que estaba Claro, en el dirigiendo. Caracas. Sí, el Caracas que tenía Radio Caracas. Plasencia era inicialmente el asistente de Luis Mendoza, después él quedó como técnico hasta la época que él agarró el equipo cuando el doctor Guillermo Valentín lo compró. César, me hablabas de ese debut profesional y en estas conversaciones que he tenido con grandes amigos y grandes personajes de la historia de nuestro fútbol, un tema que hemos tocado lastimosamente es esas instituciones que por una u otra causa no se mantuvieron. Hemos hablado mucho de Marítimo, pero también hay que hablar de la ULA Mérida, ¿no? Ese gran rival de Estudiantes, más allá de que la quieren revivir como Unión Local Andina. Yo digo que la ULA fue la ULA, este equipo es otro, no puedes absorber esa historia que estuvo la ULA, porque aquí cualquiera arma un equipo, le pone el nombre y pone las estrellas y la fecha, tú sabes cómo somos los venezolanos a la hora de ser vivos. Pero háblame de esos primeros años y sobre todo esa participación copera, que la ULA llegó a jugar semifinales de Copa Libertadores, bajo otro formato, pero la jugó. Era más difícil porque era por grupos, eran grupos pequeños, sí, cuando yo llego a la ULA, el equipo de Mérida, siempre el equipo de la gente era Estudiante. Y a mí me tocó, fíjate, por eso te digo el comentario de Asdrúbal, porque a mí me tocó debutar contra Estudiantes. Estudiantes tenía un equipo, te nombro jugadores por encimita. Juan José Escarpecio, el Pato Chazaro, Iván García, que en paz descanse, Hugo Briseño era el portero de ese equipo. Grandes jugadores, la mayoría de esos jugadores importados con muy buen nivel, y me toca debutar con ellos, y la ULA tenía como, si no recuerdo, 3 años que no le sacaba un buen resultado. Ganamos 1-0, nunca se me va a olvidar porque el gol lo hizo un brasilero, Paulo Enrique, y pues jugué ese primer partido y de ahí en adelante pues la camisa 1 fue para mí. Pero ULA tenía una cosa muy particular, que era el equipo que más criollo tenía en cancha en ese momento. Y la base de ese equipo éramos de la selección. René Torres, Memín Sánchez, Rodolfo Carvajal, René Torres, por nombrarte algunos, otros se me van. Emilio Campo. Emilio Campo, claro, los dos laterales, cuando se hablaba mucho ahora en este fútbol moderno, estos laterales que van al ataque, ya eso, en ese momento Emilio y René, en el campeonato entre los dos habían 13, 12 goles, pues el tipo llegaban y si no hacían asistencia, anteriormente no se contaban las asistencias, pero si no hacían asistencia tenían una buena pegada de media distancia y tenían buena cuota de gol. Es por esos años donde se da tu debut oficial en la selección, que fue en la Copa América del 83, que hay que contarle a la gente, que era no como ahora, que era una copa en una sede, sino que en aquel momento era a ida y vuelta, jugabas en Venezuela y jugabas afuera en un grupo en donde estuvo Uruguay y Chile. Compartiste esa selección con Vicente Vega, ¿no? Sí, pero antes de eso, lo que pasa es que en esa época habían 2 formatos, selección B y la selección profesional. Los jóvenes nos hacían contratos como selección B para poder participar en suramericanos, centroamericanos, ese tipo de bolivariano, ese tipo de competencia, porque el jugador que tenía contrato profesional no podía estar. Yo debuto en la selección, el entrenador era Luis Mendoza en un partido contra la selección de España en el Olímpico. El famoso 2-0. Sale lastimado Vicente, faltando como 20, sí, más o menos 20 minutos, y pues él pide cambio y bueno, me dice Luis Mendoza, me dice, bueno, vamos, carajito, embraguétate.
Y mira, me salieron bien las cosas. Vicente, te tengo que mencionar que era mi ídolo desde pequeño, era el arquero, el modelo que me gustaba seguir. Y dentro de mí yo decía, bueno, yo creo que ahora este muchachón para que vuelva a entrar le va a costar. Y así fue. ¿Qué sentiste no solo en ese debut de entrar por el que era tu ídolo, sino enfrentarte, comenzar a ver, más allá de que en esos años venían muchos equipos importantes a Venezuela, se jugaban ante selecciones importantes, pero te toca debutar ante la organizadora de la próxima Copa del Mundo, más allá de que España haya sido un fracaso en esa Copa, pero ver a jugadores como Santillana, Juanito, Satruste, que eran mucho de hablar, ¿cómo me diste esos minutos? Y no, pero lo que pasa es que antes de ese partido, como tú acabas de decir ahorita, venían grandes equipos. Nosotros en Mérida hacían una famosa Feria del Sol, donde la ganamos, por cierto, esa copa, Que donde vino vino Unión Soviética, ¿no? Unión Soviética, Honduras, Unión Soviética, Honduras. Nosotros debutando le ganamos a Honduras. Me recuerdo que el empresario Camilo Teme se quería morir porque el que, lógicamente, el que iba a ir a la final era Rusia. Ahí conocimos a Lech Yashin, la araña negra que vino a acompañar esa selección. Caramba. Era como su embajador deportivo, y le ganamos 2-1, un partido tremendo. Después vamos a la final con Honduras y ganamos. Y pues nadie se lo podía creer, que un equipo de muchachos jóvenes, éramos realmente, y la mayoría éramos criollos, le hubiésemos ganado a dos selecciones de ese nivel, ¿no? Y bueno, después de ahí yo fui creciendo futbolísticamente hasta que me tocó, creo que ese partido contra España fue por ahí por mayo, ya yo cargaba un, un cúmulo de experiencia que me ayudara a estar más tranquilo, ¿no? A mí nunca se me va a olvidar, más allá de que era muy chamo, esa, esa Copa América del 83, porque yo digo que a partir de ahí comienza una rivalidad muy fuerte con Chile. Vamos a contarle a la gente que esa Venezuela había jugado ante Uruguay, la famosa fractura de Fernando Morena ya en el Centenario, y acá esa Uruguay nos había ganado 2-1, y con un empate Uruguay pasaba, pero ganando Chile, así sea por un gol, Chile se metía en semifinales y el director técnico de Uruguay y respetó a la selección de Venezuela diciendo, no, ya se van a dejar ganar. Y ahí fue cuando se le empata a Chile, acá se termina, pero una zampablera que se dieron con todo, ahí en los túneles, en el Brígido, donde está el busto de Brígido Iriarte. Y después el profe Catarro, que Dios lo tenga en la gloria, en un momento que se encontró, creo que era Borraje, el técnico de Uruguay, le dijo, cállate porque respetaste una serie de jugadores, y fue esa copa la que termina ganando Uruguay. Sí, nosotros en Uruguay perdimos, y esa famosa jugada que tú hablas de René con Morena, que fue una jugada normal de fútbol. Antes de esa jugada, René sí le había ido con todo a Morena y no pasó nada, pero esta fue una jugada normal, y esos accidentes que suceden en el fútbol, pues lamentablemente Uruguay estaba pasando por un momento terrible políticamente, y la gente estaba un poco frustrada, ese estadio estaba full, y cuando sale ahí en la pantalla que había tenido triple fractura, pues nos querían matar. Nosotros salimos como a las 3 de la mañana del estadio. Pero bueno, nos toca jugar con Chile, y mucha gente pensaba que nosotros nos íbamos a entregar, o que por lo que había pasado en Uruguay nos íbamos a entregar por revancha. Y como no teníamos nada que perder, me recuerdo que el profe Cata, yo lo tenga en la gloria, pues un tipo nos dijo, muchachos, aquí hay que dejar la vida. Y bueno, salimos a jugar y quedamos 0-0. Chile tenía una selección tremenda. Estaba Letelier, estaba el Pato Ñañez, estaba el arquero, el Condor Roja, que le metió una piña a Vicente de espalda que lo mató, pues.
Vicente quiso como que apartar un poco la pelea y el hombre lo agarró y ahí se formó la trifulca. Pero ese empate sirvió para que Uruguay quedara campeón de esa Copa América. César, háblame retomamos de esa Libertadores del 84, lo importante, porque yo recuerdo que se hizo de todo para que la ULA no pasara en un grupo con los peruanos. Ese partido definitorio fue en Perú, si mal no recuerdo, donde la ULA gana y No, avanza a lo que era esa segunda fase, que ya era las semifinales. Háblame un poquito de ese torneo otra vez. nosotros en Buena Lid clasificamos. Los equipos, el grupo de esa copa era Portuguesa, Sporting Cristal Y Melgar, ¿no? ganamos, le ganamos a Sporting Cristal, total que ganamos por puntos. Sporting Cristal, que era el equipo más fuerte de ese grupo, estaba Chumpitá, estaban jugadores muy importantes del fútbol peruano en ese momento. Oblita jugaba también ahí, Juan Carlos Oblita. Teófilo Cubilla era el presidente de la confederación en ese momento. Teófilo Salinas. Teófilo Salinas, perdón, un señor peruano. Alegaron que hubo Melgar, que le había ganado Sporting Cristal, hizo una alineación indebida. Nosotros no teníamos nada que ver. Total que bueno, buscaron la manera de ver cómo hacían para ver cómo entraba Sporting Cristal. Total que bueno, buscaron la manera y nos hicieron hacer un partido extra en Cali. Y bueno, ese partido lo ganamos. Nosotros lo ganamos 2-1. Y eso nos dio porque antes era un grupo pequeño, eso te daba para el pase a los cuartos. Nos tocó, otra fase nos tocó con Gremio de Porto Alegre y Flamengo. Dos equipos que estaban peleando, creo que uno venía a ser campeón de la Copa Libertadores y campeón del mundo, que era Gremio, donde jugaba Renato, que ahorita es el actual técnico de Gremio. El año anterior había sido Gremio campeón de América y campeón de Intercontinental ganándole al Hamburgo. Sí, señor. Y nos tocó jugar en el Olímpico porque las condiciones del Sotorrosa no estaban dadas para jugar partidos de esa naturaleza. Otra cosa particular ahí fue que en Flamengo jugaba un muchacho Andrade, que fue jugador de Bula 2 años anteriores. Y yo no tuve la suerte de haber compartido, pues yo llegué después que se fue Andrade, pero en ese equipo de Flamengo estaba empezando a surgir un jugador que después fue muy importante para el fútbol brasilero, Bebeto. Bebeto creo que debutó en esa copa con 18 años. Pero fue para nosotros algo importante porque éramos un equipo de verdad que la mayoría éramos jugadores criollos. Y lógicamente esos partidos nos fue dando esa carretera que se necesita a veces para después competir internacionalmente. ¿Cómo era ese torneo venezolano de esos años, Guacha? Vamos a refrescar un poquito a las personas que nos siguen, más allá del romanticismo con el que se vivía. Uno grande, la cantidad de jugadores, tanto extranjeros que venían como los venezolanos, si bien es cierto que le costaba salir al futbolista venezolano, era muy importante. La liga nuestra era una liga extraña porque, fíjate, por ejemplo, el Atlético San Cristóbal, Redín, no sé si tú te acuerdas de Redín, que después fue un jugador muy reconocido en la selección colombiana. Sí, de la época de Maturana, Bernardo Redín. Claro, ese muchacho jugó acá en la liga nuestra. El Guajiro Arnoldo Iguarán también jugó con el Deportivo Táchira. Eran, por ejemplo, la zona nuestra, la zona de Occidente, se caracterizaba por tener muy buenos equipos y traían muy buenos extranjeros. Anteriormente la zona fuerte era la zona central, el Italia, el Galicia, el portugués, eran los equipos como que duros, bueno, sin sacar al portuguesa que era el equipo, el capo en ese momento. Y pues la zona de Occidente se fue haciendo dura y trayendo buenos jugadores y sacando muchos jugadores
criollos importantes. Ahí en ese momento, cuando yo comencé, empezó a salir Richard Méndez, Carlito, bueno, eh, William. William Méndez, perdón, William, Carlitos Maldonado, eh, muchos jugadores criollos, René, muchos jugadores criollos que después eh, fueron los que estuvieron dando la pauta durante los torneos siguientes. Y tú tuviste la posibilidad de ir al fútbol de Bolivia, ¿no? A Oriente Petrolero. Sí, yo en el 89, el entrenador de Oriente Petrolero era el Cata, y se me dio la oportunidad o la posibilidad de ir. Estuve ahí una temporada, eh, estando yo en el Caracas. Yo estaba con el Caracas Radio Caracas, que era un equipo que lo había comprado Radio Caracas. Económicamente, en ese momento, estábamos muy bien pagados. Y bueno, yo tomé la decisión de ir para allá para ver si podía abrir puertas en otro fútbol, y me gustó la experiencia porque realmente Bolivia también en ese momento estaba llevando muy buenos jugadores importados. Había la posibilidad, pero la, en este momento el pasaporte pesaba mucho. Guacha, años antes, no sé si estuviste muy cerca, pero sí hubo un interés bastante concreto en la Unión Deportiva Las Palmas de llevarte al fútbol de España, un equipo que en ese momento, si mal no recuerdo, estaba en primera división. Coque Contreras era uno de los extranjeros chilenos. Esto poca gente lo sabe, que estuviste muy cerca de ir al fútbol de España. ¿Qué pasó en esos momentos? ¿Por qué no se concretó la transferencia? Me rompí la rodilla. Me rompí la rodilla, y justamente cuando se estaba finiquitando todo, pues me rompieron los ligamentos, y ahí quedó todo. Me quedé acá y me quedé en Venezuela recuperándome, y ahí te recuperas y todas esas cosas, pues se me cayó todo el negocio. De ahí pasas a Nacional Carabobo. No, no, yo paso a Estudiantes de Mérida, que había Estudiante. desaparecido y de Estudiante paso a Carabobo, y de Carabobo voy a Mérida, que fue en ese momento que me rompo la rodilla. Y bueno, termino mi temporada con Estudiantes y me voy al Caracas, que de hacer Caracas Yamaha pasó a hacer Caracas Radio Caracas Televisión, toda esa historia que ustedes ya conocen. Tú formaste parte de esos procesos del seleccionado nacional, profe Catarroque, en paz descanse, Rafa Santana en la Copa América del 87, después retoma Carlos Horacio Moreno también en paz descanse, que lo tienes también en el Caracas. Te pregunto, Guacha, ¿fue la mejor selección que conformaste aquella del año 85? Era, era una gran selección porque el trabajo que hicimos con el Cata fue un trabajo de concentraciones largas, y uno se pone a comparar las épocas, esa época con esta, pues, y nosotros de verdad que éramos unos caballos, porque muy pocas veces nos tocaba ir a una buena cancha a trabajar. A veces teníamos que trabajar en el patio del hotel, porque o íbamos a una cancha en la fría que no reunía las condiciones necesarias. Pero bueno, el Cata se la rebuscó. No teníamos, en ese momento no existía la figura de un preparador físico para nosotros, ya otros equipos la tenían. Yo nunca tuve un entrenador de arquero que se encargara del trabajo específico tuyo para mejorar, para desarrollar la técnica. Y bueno, todas esas cosas que uno tenía que sortear para conseguir resultados. Pues. Pero Fíjate sí, que cuando estaba no, cuando estaba anunciando la conversación, el otro día en la charla con Stalin, por cierto, Stalin
no me lo contó en ese momento, pero yo se lo oí en una oportunidad que Stalin decía que cualquier jugador de la primera división del fútbol venezolano, si quería renovar el contrato, el encargado de que renovara el contrato era César Baena, porque lo difícil que era hacerte un gol, no te ríes, lo difícil que era hacerte un gol, y ponte que un jugador estuviera pasando una mala temporada y por esas cosas del fútbol te convertía, contrato renovado, hermano, para el próximo semestre. ¿Eso era verdad o...? Bueno, Stanley es un gran amigo, un hermano. Pasa que Stanley, fíjate, Stanley debuta creo que a los 16, 17 años. Sí, Y 16. en su debut, pues, el que inauguró fue a mí. Sí. No busco a otro, sino me inauguró a mí. Entonces en ese momento, pues yo era junto con Nicola, éramos los arqueros de más nombre en la liga. Estaba Franco V, creo que también estaba Franco Faciana. Pero Nicola y yo éramos los porteros que teníamos más, como más, no digamos, sino más prensa, más esas cosas, porque de verdad que manteníamos un nivel bastante alto. Para que un arquero sea jugador de la temporada es muy difícil. Creo que lo logró Nicola y lo logré yo. Fuimos jugadores, había una revista antes, Puro Fútbol, algo así, que se La encargaba Férica. de la esférica, y había otro Puro Fútbol, algo, no, Puro Fútbol, la esférica salió después, creo. Ah, ok. Yo tengo una revista por ahí, estaba en un Bolívar. Entonces, Me la vas a fotocopiar, güey. esa revista se encargaba de hacer un estudio en el fútbol profesional y elegir el jugador del año, pues, y muchas veces recayó en arqueros, y los arqueros fuimos Nicola y yo. Pero, Es cierto. Ajá. No, dale, continúo. y bueno, sí, lo que te digo, Stanley, pues me inauguró y era así, no es que renovas el contrato, pero a veces uno se ponía la capa de Superman. Mira, es cierto que en el año 88 te invitaron a la quinta de allá ubicada en Los Chorros. Sí, yo estuve ahí. O sea, vamos a explicarle a la afición porque a lo mejor no, o sea, la quinta de Los Chorros era la Casa Club Marítimo. Sí, sí, O sea que estuviste muy cerca de formar parte del Marítimo junto a Nicola. sí, porque mira, si mal no recuerdo, no sé, creo que el entrenador de esa época era Alfredo López. No sé si era Alfredo o estaba Rafa, pero sí estuve reunido con los directivos y, y estuve a punto, pero en ese momento apareció la oferta del Caracas y yo preferí irme al Caracas porque se estaba creando ya esa competencia Caracas Marítimo. Me recuerdo que este debut de este torneo nosotros le ganamos 2-0 a Marítimo, que el estadio por primera vez estaba viendo el Olímpico full. Y le ganamos 2-0 con 2 goles de Wilton Arreaza. Y bueno, tuve la sabia decisión de irme al Caracas porque tener 2 arqueros de un mismo nivel en un equipo, uno de los dos iba a ir para la banca, uno de los dos iba a fastidiar porque no era lógico, pero la idea era como que el negocio decía, vamos a ver si metemos los dos en para robarle uno al otro. Era la manera de pensar ese, y bueno, yo sabiamente preferí seguir siendo competencia de Nicola. Mira, Guachas, lo que te iba a decir, esa eliminatoria del año 85, mucha gente se recuerda de ese compromiso en Pueblo Nuevo ante la selección argentina. Me dicen, cónchale, dile a Guacha que hable de la colaboración ese día. Entonces, fíjate, yo no era el que tapaba y a mí me molesta que digan eso, pero yo le digo, pero ¿no te recuerdas después que en Buenos Aires el gráfico te puntó con 7 o con 9? Con 8 puntos. Con 8. Vamos a decirle que el gráfico, la revista, para mí, la mejor revista que se ha hecho del fútbol, para que alguien le pusiera 7, había que echarle bola. Y a ti te pusieron 8 en ese partido ya en Buenos Aires.
Yo, el partido no me fue bien contra... la responsabilidad de ese partido era del arquero, era mía porque si yo realmente, como a veces te tiene que poner la capa de Superman, la hubiese tenido en ese momento, pues a lo mejor hubiese pasado cualquier cosa, ganamos, empatamos, qué sé yo, pero no me fue bien. Me recuerdo que el primer gol fue un tiro libre de Maradona, donde la cancha estaba en un estado horrible. Gol es gol. No, excusa, el arquero no tiene excusa. Uno cuando se siente culpable es culpable. Y bueno, yo me pongo a ver ese partido varias veces, nos lo pusimos a ver. Y sí, la barrera se abre, la pelota pica, no me ayuda a la cancha, se metió la pelota y listo. Después un segundo gol de Pasarela, un tirazo de tiro libre también. Pero yo siempre asumí mi responsabilidad y dije, bueno, me la como, el Cata como dicen los uruguayos, los argentinos, me bancó, me dijo, yo estaba, después del partido, me estaba cayendo, pegándole la cabeza a las paredes porque me sentía culpable. Y después que tuve ese partido y después que tuve otros partidos y ves otras jugadas parecidas, tú dices, bueno, eh, han habido goles peores. Pero bueno, yo me sentía culpable. El Cata fue a la habitación, me dijo, tranquilo, carajito, que tiene revancha el próxima semana. Y bueno, así fue, fuimos a Argentina y perdimos igual, pero de verdad que ese día incluso hubo la posibilidad de quedarme en el fútbol argentino, pero no se dieron las condiciones. Eso que tú dices, para que el gráfico te diera 8 puntos, pues había que romperla, como dicen ellos, pues ese día a mí saqué cualquier cantidad de pelotas y bueno, ese tipo de cosas que uno dice que ojalá yo hubiese sacado esas pelotas la semana anterior, ¿no? Sí, bueno, tenía que pasar, ¿no? Tenía que pasar y después se dio ese compromiso del que te estoy diciendo. Me dices que esa decisión que tomaste de ir a Caracas fue una de las mejores. Te pregunto, ¿qué motivó para que después fueras a Mineros, estuvieras en el cuadro de Mineros? ¿Pasó algo? ¿Quisiste probar fortuna en Mineros? O lo que pasa fue que yo del Caracas me voy al fútbol boliviano. Claro. Regreso y Alfredo López, que en paz descanse, era el técnico de Minero, que es el técnico que teníamos nosotros en la ULA, que fuimos a esa famosa Copa Libertadores, y Minero venía de ser campeón y me habló y me dice, César, como estaba libre, y me fui a Minero, tuve una temporada, jugamos esa Copa Libertadores, después llegó Carlos Moreno a Minero, estuve con Carlos 6 meses, y después de ahí pasé al Caracas hasta que me retiré del fútbol. Guacha, ¿Stalin fue el talento más impresionante que viste en una cancha del fútbol venezolano? Sí, sí, sin duda, sin duda, porque primero yo lo vi crecer. Yo Stanley lo conozco a los 15 años en esos famosos mundialitos que hacían en Caracas. Pedro Castro un día me invitó, yo siendo jugador, me dice, César, ¿quiere? Pedro Acosta estaba trabajando con el gallego. Me gustaría que estuviera con nosotros en este mundialito. Tú eres jugador profesional, que los chicos te miren, esto y tal. Y al ver a Stanley, era un tipo, y a esa edad era fuera de lote, la picardía que tenía con la pelota, la magia que tenía, y la forma como se fue desarrollando. A veces uno dice, si uno hubiese tenido mejores formadores en ese momento, pues te hubiese perdido de vista. Pero Stanley desde esa edad ya se sabía que iba a ser un jugador fuera de lote. ¿Qué pasó en esa? Eso lo conversé también con Stalin, me gustaría también que me dieras tu punto de vista. La Copa del 89 para mí representó ver a una selección venezolana
como le gustaba al profe Moreno, que en paz descanse, con ese buen trato a la pelota, esa salida desde atrás, los laterales subían mucho, sobre todo quizás un poquito más Pacheco, que siempre jugaba con el cuchillo entre los dientes, William Pacheco. Una Copa América donde Venezuela jugó muy bien, pero Stalin me contaba de que hubo una fractura en el grupo, un enfrentamiento con ese cuerpo técnico antes de ese compromiso ante Paraguay, lo que ameritó que varios jugadores salieran del seleccionado para una eliminatoria que a las 3 semanas, un mes iba a empezar. Sí, incluso esa Copa América fue buena, esa Copa América fue en Bahía y fue muy buena porque los resultados empatamos creo que con Colombia o Perú, Con eh, Perú. Perú, y los resultados fueron justicos, se mostró un equipo muy bien organizado, incluso nosotros compartíamos el hotel con Paraguay y con Colombia, creo, y los comentarios eran, oye, qué equipo tan organizado en la cancha, tácticamente muy bien plantado. Y sí hubo esa fractura para el último partido, donde quedaron jugadores importantes como San Vicente, creo que Cayoyo quedó fuera también. 4 o 5 jugadores que de verdad, Stalin, Laureano. Laureano, sí. Y cuando enfrentamos la eliminatoria, pues no, el grupo no estaba tranquilo, no estaba sólido. Y cuando los grupos no son sólidos, pues es muy difícil conseguir resultados. Te pregunto, me hablas después de que tienes esa pasantía en Mineros, vuelves al Caracas, ¿no? Sí, vuelvo al Caracas, ya Caracas lo había comprado Laboratorios Vargas, el entrenador Plasencia, me contacta Plasencia, me dice, César, yo tenía un año más de contrato todavía con Minero, busque la manera de desligarse nos gustaría que estuviese con nosotros. En ese momento Minero había una deuda terrible y bueno, yo negocié con ellos y, y fui a Caracas. Cuando llego a Caracas, pues veo algo diferente porque cuando tú vas y tienes tu dinero asegurado y vas a la cuenta y ves el dinero, pues yo del primer mes yo dije, bueno, está bien, será el primer, pero cuando era ya seguido yo decía, chale, por fin la pegamos, ¿no? Y bueno, ahí comenzamos nuestra historia con Caracas nuevamente y ese año pues tuve la dicha de que quedamos campeones. No solamente llegué yo, llegó Nelson, llegó Robbie Cavallo, ya Saúl estaba. Comienzan el trabajo nuestro de los jugadores de experiencia era Esdenco, creo que también llegó Esdenco Moroví. El trabajo nuestro de Saúl, de Nelson, de Robbie, los jugadores en ese momento de más experiencia era ayudar a crecer a los jóvenes. Ahí teníamos a Gaby, a Gerson, a Polín, teníamos a Seferino y teníamos 2 jugadores más. Y la base del equipo se fue conformando un grupo de jugadores de experiencia y estos muchachos que venían emergiendo. Tuvimos esa, Cuando, tuvimos esta dicha de en el último partido, nosotros necesitábamos ganar a Marítimo. El empate era campeón Marítimo. Y bueno, era para nosotros. Arrancamos a los 13 minutos, 14, Yerso hace el gol. Y bueno, de ahí se vino el Marítimo y estuvimos nosotros guapeando atrás, defendiendo, hasta que terminó el partido. Y ganamos 1-0 y se consigue la primera estrella del Caracas, que no estaba planificada para ese año. Fue una gran alegría primero para Plasencia, que fue el que armó el equipo, y bueno, lógicamente para el doctor Valentiner, que nunca se me va a olvidar porque estábamos concentrados en el Hotel Uslar, ese que está ahí en Montalbán, y yo siempre he sido de levantarme temprano,
las 7:30 ya estaba abajo tomándome un café, esperando que abrieran, y me consigo al doctor y que fue a visitarnos y dice, los muchachos no, todavía no se han levantado. Entonces, ¿usted qué hace aquí? Y le digo, no, los nervios, uno vive, cada quien vive sus partidos diferentes y bueno, me recuerdo que el doctor me dice, tranquilo, que vamos a ganar. Y bueno, se dio, ganamos un partido bastante duro. Marítimo en ese momento tenía un equipo, eh, un tremendo equipo. Estaba Nicola, estaba Chita, estaba Mouro, estaba Cayoyo Domingo había pasado del Caracas al Marítimo. Hay una anécdota ahí que no sé por qué motivo sale Cayoyo. Yo sé que el doctor dijo, si Cayoyo le hace un gol, si Cayoyo hace gol, yo le doy $5,000, algo así dijo. Y Cayoyo en los conos me decía, pero guacha, compartimos esto. Yo le decía, tú estás loco, chico. Pero era para sacarme de... Cayoyo siempre era un jugador así, echador de broma. Era como para sacarme, yo le decía, salte de aquí que te voy a reventar la cabeza. Y bueno, por suerte nos tocó ganar ese partido y conseguir esa primera estrella que de verdad nos dio mucha alegría. Y esa primera estrella sirvió para que el Caracas despejara, ¿no? Cuando vuelves al Caracas, más allá de lo que tú me dices que no estaba planificado, porque obviamente los campeonatos no se planifican, es un La gente, proceso que se te va dando, ¿no? El que me diga, no, yo planifico, vende humo. Obviamente, eso se va dando, se va conformando, pero te pregunto, ¿tú pensabas que ese Caracas se iba a convertir en el monstruo que hoy es en día? Más sí, allá de que el Caracas, yo digo que no es que contó con la suerte, sino lastimosamente, y siempre lo voy a decir, hay ese asesinato que le dan al Marítimo. sí, eso es un asesinato. Eso fue así, fue así. Un asesinato y la persona que hizo ese asesinato, pues, sabe quién la hizo y cómo la hizo, pero listo. Ya todos sabemos la historia. El, el Caracas, nosotros, no sé si tú conoces a Cocodrilo, atrás Ah, tenía las canchas de tenis y atrás había una estación para caminar y hacer ejercicio con una pista. Y el doctor siempre nos reunía ahí y decía, el estadio nuestro va hasta allá arriba. Ahí había un burro que, no sé, recuerdo que el burro creo que se lo había regalado a alguien, no me recuerdo. Y donde estaba el burro, él decía, allá donde está ese burro, ahí detrás voy a construir la cancha para, para, para nuestro equipo. Y bueno, construyó la cancha. Estuvo parada la construcción por algunos problemas, pero tuvimos la suerte, yo tuve la suerte de trabajar en esa cancha. Después de haber entrenado, bueno, el Parque El Este era nuestra sede principal, el Parque El Este y el Cerro del Ávila. Y cuando podíamos, pues íbamos a la cancha de béisbol que tenía Cocodrilo ahí, que era una sede de un equipo, era una filial de un equipo de grandes ligas. Me recuerdo que esa cancha de béisbol, de softball la cuidaban mucho, nos permitían ahí hacer algún rondo, algún cuadrado para trabajar una que otra vez a la semana. César, en eso que me hablas, no sé si compartes. Tuviste la suerte de tener para mí a los dos mejores dirigentes de la historia de nuestro fútbol, o de los mejores, como fue Sotorrosa en Estudiante, obviamente, y Guillermo Valentinera en el Caracas. Dos referentes de lo que ha sido la construcción del fútbol venezolano en las últimas 3 décadas. Lo que pasa es que estudiante, yo no lo sentí mucho porque yo tuve muy poco tiempo. Y quiero mucho a la gente de estudiantes porque a mí cuando me contrató la ULA, los clásicos estudiantes ULA literalmente eran a morir, pues a nosotros nos debían 3, 4 meses y nos decían, si ustedes le ganan a estudiantes, la plata está ahí. Y se hacía ese clásico, era muy, muy disputado, era desde el jueves ya se estaba jugando. Y no tuve mucho con estudiantes, solamente tuve 6 meses con estudiantes.
claro, conviví mis últimos 10 con, de mi carrera como jugador, pues con el Caracas y ahí fui viendo cómo el doctor iba manejando todo, iba visualizando todo para hacer del Caracas lo que es hoy el Caracas, ¿no? El mejor equipo del país. Claro, eso sin discusión, eso que fue construyendo el doctor Valentiner. ¿Qué recuerdos tienes? Te voy a decir, la entrevista, o esta no es una entrevista, una conversación entre amigos, te voy a pedir que te quedes un poquito más, porque en la segunda parte vamos a hablar de un tema muy importante como es tu paso por la selección, pero no como jugador, sino la parte dentro del cuerpo técnico de la era del profesor César Farías. Vamos a terminar de conversar esta parte como jugador de fútbol profesional. Esas primeras participaciones con el Caracas a nivel internacional, ¿cómo las recuerdas? Más allá de ese partido soñado ante el Sporting Cristal, lo que fue la primera victoria del Caracas en Copa Libertadores, aquel gol de, si mal no recuerdo, de Letelier, ¿no? Sí, sí, a pase de Salisu. Sí, bueno, mira, debutamos con buen pie a nivel internacional. ¿Me escuchas Ok, ahora? ¿Volviste? ahora sí te dejo. No me asustes, hermano, ¿yo? No, eres tú, yo estoy bien. Aquí la comunicación es muy buena. Sí. No, por eso te digo. No, no, Ok, me estabas hablando de esa Copa Libertadores. sí, bueno, ganamos ese primer partido, después perdimos se me olvidó el nombre del equipo, el equipo Crema, De la este Universitario. Universitario, después vinimos a Caracas, empatamos uno, perdimos otro, pero el equipo fue creciendo para ese tipo de torneos internacionales. En la medida que el equipo iba entrando a copas internacionales, el equipo fue creciendo. Nosotros en una Merconorte quedamos fuera de la semifinal en penales con el Santa Fe de Bogotá, en, en Colombia, la dirigía Plasencia. Y bueno, en penales quedamos fuera, no fuimos a la semifinal por ese resultado. Pero el equipo fue creciendo en la medida que tenía partidos internacionales hasta lograr los grandes resultados que tuvo contra River, contra todos esos resultados que ha tenido. Y a mí no pierdo la esperanza y yo sé que Chita lo va a lograr, que va a llegar a lo que él siempre ha buscado, lo que siempre se ha buscado con el Caracas, que es llegar a participar en una semifinal o en una final de Copa Libertadores. Es difícil, Ojalá. pero yo sé que va a llegar el momento, va a llegar el momento. Dios permita que así sea. Seguimos hablando de ese Caracas. Guacha, para ti, no te voy a decir quién fue el mejor, pero entre Salisu y Vogler, ¿está el mejor extranjero en la historia del Caracas Fútbol Club? No, para mí Salisu. Andrea era un muchacho goleador. Él no era muy vistoso, técnicamente no era muy vistoso, pero sí tenía ese olfato a gol, siempre estaba bien ubicado. Pero teníamos a Salisu, que tenía una velocidad increíble, desbordaba y era preciso en los pases. Andrea pues hizo muchos goles con pases con desborde del negro, como le decimos cariñosamente. Pero para mí Salisu, indudablemente. Háblame en estos últimos minutos, en esta primera parte, Guacha, de esa etapa final de tu carrera.
esa etapa final de tu carrera, esos últimos meses, al mando estaba el profe Carlos Moreno, Sí. donde se siguió consolidando un equipo que siguió ganando, que fue ganando, para después comenzar a formarte en la parte de director técnico. Sí, bueno, ese último año ya estaba decidido, ya iba a cumplir 41 años que yo me tenía que retirar. Primero porque ya el físico no me daba. Yo tengo 8 reconstrucciones en la rodilla en ese momento. Tenía la suerte que me recuperaba rápido, pero ya me costaba después de los entrenamientos, tenía que ponerme hielo hasta en la oreja, pero bueno, quería retirarme bien. Cuando llega Carlos, estaban buscando un arquero y Carlos fue muy honesto conmigo. El asistente de Carlos era Saúl. Carlos fue muy honesto conmigo y me dijo, mira César, yo quiero conseguir la quinta estrella, como sea, necesito buscar un arquero, te voy a dar la oportunidad a ti. Estaba en crecimiento Toyo, estaba en formación Toyo todavía, y él trajo a Leo Morales, que también era un muchacho joven, de 22, 23 años, pero él quería un arquero de más jerarquía, y ese arquero de más jerarquía era Angelucci. No se dio la contratación de Angelucci, que estaba con Táchira, y bueno, nos quedamos Leo Morales, Toyo y yo. Arrancamos el torneo ese bicentenario que sirvió fue para que nos quemaran el autobús, y ganamos ese torneo. Este famoso torneo que ganamos a Táchira, el de entrenador. La Copa Bolivariana. La Copa Bolivariana, sí, yo dije bicentenario. Esa copa, pues, sirvió fue para que nos quemaran el autobús, porque eso no nos dio ningún torneo internacional, no nos dio nada. Pero bueno, yo me recuerdo, yo estaba en el vestuario, estaba triste porque era mi último partido. Yo decía ya veía como que nos vamos en diciembre, parte la rechera, que no estaban quemando el autobús ahí, y sin uno poder hacer nada. Y como nosotros siempre fuimos rivales duros del Táchira, o sea, era doble. Claro. Deportivamente le habíamos ganado, pero quedaba la otra bronca de que bueno, lo que pasó. Total que bueno, Carlos se acerca, y esto es una anécdota que parece Tali, porque Carlos me dice, César, te necesito para el próximo torneo. Se me eriza la piel porque Carlos me dice, César, guapeamos 6 meses más, consolidamos esto y ganamos la estrella. Y Stanley, que estaba detrás, dice, no, chico, deja que se retire ese loco, ya hasta cuándo vamos a seguir ya con eso. Se me vino bueno, ese día, pues, salimos de ahí como pudimos, llegué a mi casa, tuvimos 3, 4 días de vacaciones y comenzó el torneo en enero, en los primeros días de enero, finales de enero, y arrancamos ganando 5 partidos. Después, bueno, empatábamos, ganábamos hasta llegar al último partido con Nacional de Táchira, que ganamos 3-0 y dimos la vuelta olímpica y ganamos la quinta estrella. Tuve la dicha de que si yo hubiese programado un retiro así, no se dan, creo que muy pocas veces se ha dado que tú te retires jugando todos los partidos y dando una vuelta olímpica. Me recuerdo ese día que estábamos ganando 3-0 y faltando 10, 12 minutos, Carlos me entra Toyo y bueno, habían como 4.000, 5.000 personas en el brillo, y de verdad que fue algo muy bonito porque retirarte del fútbol después de 20 años, me recuerdo que habían sacado una revista, que la revista decía 40 y 20, 40 años y 20 jugando, eran mis 20 años jugando, y tuve esa dicha de retirarme con el equipo que más satisfacciones tuve y ganando la quinta estrella, que bueno, fue algo de verdad muy, muy emotivo para mí. ¿Qué significó para tu carrera esos últimos minutos en enero del 2002 ante Camerún? Bien sea la sub-23, lo que sea, ante esa selección de Camerún, con una selección que comenzaba, aunque ya había tenido un recorrido interesante, aquellos 4 partidos ganados en eliminatoria, como fue la selección de Richard, pero
¿Qué fue para ti esos minutos y eso que le dijiste a Angelucci, que ahí te dejo esos 0-0, ve cómo tú haces? No, mira, primero yo estaba muy nervioso porque esa rivalidad que hicimos con el Táchira, con el aficionado, con la gente de San Cristóbal, yo digo, yo estoy loco, me van a hacer una despedida acá, donde era una relación como que de amor y odio, ¿no? Pero ahí descubrí, después que yo salgo de esos 20 minutos, la ovación que me da el pueblo tachirense, ¿verdad? Que increíble, porque te das cuenta de que la gente, a pesar de todas las cosas, las vivencias que tuvimos, porque nos peleábamos, nosotros peleábamos mucho cada vez que íbamos a San Cristóbal, ellos peleaban con nosotros, nosotros con ellos, pero ese cariño, ese respeto, ese reconocimiento que te dan al jugador de fútbol es algo especial que tienen, como cariñosamente nosotros le decimos a los ocho. De verdad que fue algo muy, muy emocionante y yo estaba asustado por eso. Y lo otro, porque cuando pasó esto del autobús, uno como que quería, cada vez que iba a jugar contra el Táchira, uno quería buscar revancha. Entonces, bueno, sucede eso ahí y cuando salgo sustituido, pues yo dije, bueno, a lo mejor se me viene la tribuna encima. Y no, el cariño que expresaron hacia mí, de verdad, nunca lo voy a olvidar y por eso, eh, sacando a Caracas, Táchira es Táchira. Después, en la parte esta de cómo ellos defienden a sus jugadores. Caracas después fue consolidando una afición que yo no tuve la suerte de disfrutarla. Yo, mira, si la afición que tiene Caracas ahora, cuando yo era jugador, pues uno lo hubiese disfrutado muchísimo porque esa afición que tiene el Caracas ahorita tiene un empuje tremendo, ¿no? Bueno, César, mantente ahí unos minutos porque cortamos esta parte, vamos a archivar la conversación para que ya esté guindada y todo el mundo la pueda volver a disfrutar. Y te invito a hablar de un tema muy interesante donde yo considero que hay que darle el reconocimiento y el justo valor a lo que fue el proceso del seleccionado de César Farías. Espérame unos minutos y seguimos con esta charla con mi gran amigo César Guacharaca Baena. Seguro, seguro, tranquilo.